Los derechos se toman, no se piden. José Martí. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros para establecernos alguna situación legal que te competa, puedes hacerlo a través de las redes que salen en pantalla. Igual te las recuerdo, @Solución Final en Instagram @proyecto.dual o a través del correo lirioteranm@gmail.com. Ahora sí, hoy como todas las semanas vamos a hablar de un tema bien controvertido y yo sé que es un tema que muchísimas personas de la colectividad no saben cómo asumirlo. Vamos a hablar de las entregas de vehículos incautados durante los procesos penales. Muchísimas personas en alguna vez en su vida le han robado un carro, le han hurtado un carro o, peor aún, sus carros después de hurtado o robado han sido objeto de un robo a tercero o se han visto envueltos en investigaciones penales. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a contar con una persona especialista en el área, con quien vamos a conversar acerca de él. Pero vamos a oír el caso de la semana que nos servirá de marco para empezar la conversación. Oigamos el caso de la semana. Hola doctora Lirio, mi nombre es Juan y el caso es el siguiente. Me robaron mi carro el 20 de abril de 2019. Después de varios meses es recuperado y el Ministerio Público me solicitó toda la documentación original del vehículo y le ordena hacer una experticia para determinar la identificación del mismo. Ahora bien, la experticia de reconocimiento realizada al vehículo concluyó que los seriales identificativos son originales y que el par de matrículas son originales. A pesar de estos resultados, ha sido imposible que después de 6 meses el Ministerio Público ordene la entrega del vehículo. Quisiera saber qué puedo hacer para lograr la devolución de mi carro y qué derecho me asisten. Asesóreme, por favor. Muchísimas personas ni siquiera saben qué hacer porque no tienen acceso a un abogado especialista en la materia y pues cuando muchas veces van al Ministerio Público no son atendidas como debe ser. Inicio la conversación explicando e indicando que el artículo 293 y 294 del Código Orgánico Procesal Penal establece todo lo relativo a la devolución de objetos que han sido incautados dentro o han tenido relación con un proceso penal. El artículo 293 del referido código indica que el Ministerio Público tiene la obligación de entregar aquellos objetos incautados cuando no son importantes para la investigación. Si ese no fuera el caso, pues la persona, el reclamante tiene la potestad o el derecho pues, de recurrir al Tribunal de Control de la jurisdicción donde se produjo el caso para solicitar que se le entregue ese carro. En este caso estamos hablando de un vehículo. Igualmente el artículo 294 te dice que en caso de reclamaciones de tercero, pues entonces es un procedimiento expedito ante el Tribunal de Control. De este tema tan interesante y que sé que es tan común, vamos a conversar en el próximo espacio con un profesional especialista en Derecho Penal que tiene bastante experiencia en el área para que nos ayude a abordar la situación de la cual hoy hablamos. Ya regresamos en Solución Final. Amigos, como les dije en el corte anterior, hoy contamos con la presencia del abogado Brigner Daboín. Brigner Daboín es un abogado especialista en Derecho Procesal Penal, fue fiscal del Ministerio Público del Estado Lara y es una persona bien competente, con bastante experiencia en el tema que hoy nos ocupa. Bienvenido, Brigner. Gracias. Bienvenido, Brigner, a Solución Final. De verdad me contenta que estés con nosotros porque sé que conoces mucho la materia de la que vamos a hablar. Tú fuiste fiscal del Ministerio Público y tuviste muchísimos casos como estos. ¿Cómo empezamos o de dónde iniciamos para explicarle al amigo que nos escribió qué debe hacer para lograr la devolución de su vehículo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Es un tema muy interesante porque todos los ciudadanos tienen muchas dudas con relación a este tema y es importante abordarlo y también es muy importante que todas las personas que pues presentan este tipo de problemas, que han sido objeto de robo, de hurto de un vehículo e incluso de otro tipo de delitos que podemos analizar acá hoy, que acudan a un profesional, que se asesoren, que se orienten y también pueden acudir a las instituciones como el Ministerio Público, donde deberían pues obtener una respuesta adecuada y oportuna, ¿no? Sin embargo, pues vamos a aclarar unos puntos acá y vamos a tomar como referencia el caso muy importante al cual que nos ocupa el día de hoy. Correcto. Entonces, si una persona
fue víctima de un robo o hurto de su vehículo automotor, debe pues primero verificar dónde se encuentra el vehículo, qué organismo de seguridad lo recuperó, dónde ocurrió el hecho, pues si el robo ocurrió acá en el estado Lara, supongamos, ¿no? Porque no nos dan muchos datos, esta persona debe acudir al lugar, al organismo donde fue recuperado el vehículo, suponiendo que haya sido acá mismo en el estado Lara, debe ir a la Fiscalía del Ministerio Público que inició la investigación con motivo de la denuncia que él formuló, porque si a él le robaron el vehículo, este ciudadano debió acudir al Ministerio Público, al CICPC o a cualquier organismo de seguridad del Estado, denunciar ese robo para que se iniciara una investigación por el delito de robo y producto de esa investigación ese vehículo fuese ingresado a CIPOL, en este caso el CICPC, para que fuese recuperado en caso de que estuviese circulando en el territorio. Muy importante lo que acabas de decir. Fíjate lo importante que tú acabas de decir. Muchísimas personas, Brigner, le hurtan el carro, se lo roban y no denuncian. No denuncian. Claro, se ha hecho muy costumbre buscarlo por los caminos verdes, cómo recuperar un vehículo. Entonces, amigos, lo primero que debes hacer es denunciar que te robaron el vehículo, como tú acabas de decir, dirigirte a los órganos de seguridad competentes y denunciar. ¿Ok? Una vez que denuncien, buscamos la ubicación del carro, del vehículo, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde debe estar depositado ese vehículo? Generalmente, supongamos que lo recuperó un organismo de seguridad del Estado, CICPC, policías estadales, la Guardia Nacional, generalmente pues ellos internamente realizan un procedimiento y lo envían a un estacionamiento judicial. En ocasiones lo mantienen retenidos en el organismo de seguridad. ¿Y eso es legal? ¿Eso es legal? No, bueno, el deber ser es que lo envíen a un estacionamiento, pero notifiquen inmediatamente al Ministerio Público de que ese vehículo fue recuperado, para que el Ministerio Público y el CICPC, también se le debe hacer una notificación al CICPC porque ellos tienen por ley la obligación de generar unos listados de vehículos recuperados para notificar a la persona que fue víctima de ese robo. Claro, a ver, claro, es correcto. Esa persona, como denunció, puede ser incluso llamado por el CICPC o por el mismo Ministerio Público para notificarle que su vehículo fue recuperado en caso de que no esté informado. Claro, fíjate, es una garantía. Fíjate que bueno, o sea, la garantía que te da, o sea, la prerrogativa que te da el denunciar es la garantía de que tú vas a ser notificado si aparece el carro. Ok, luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Bueno, en ese caso, ya pues teniendo conocimiento la persona de que el vehículo fue recuperado, teniendo conocimiento de la fiscalía que lleva la investigación, por ejemplo, acá en el estado Lara existen 2 fiscalías especializadas en materia de vehículos. ¿Cuáles son, Brigner? Fiscalía Quinta y Fiscalía Novena del Ministerio Público. ¿Dónde están ubicadas, Brigner? Están ubicadas en la Torre Orinoco, calle 27, entre carreras 17 y 18. Pueden acudir entonces, esta persona, este ciudadano, puede ir solo o hacerse acompañar de un abogado, que siempre lo recomendamos por todas estas circunstancias que se van generando. Fíjate que el mismo caballero dice que ha acudido al Ministerio Público y no le han dado respuesta, que ha hecho las solicitudes, que ha hecho los trámites y no ha obtenido una respuesta. Entonces, hay ocasiones donde, bueno, generalmente en todas, ¿no?, se requiere de la asistencia de un profesional para que esa persona sea bien orientada, asesorada y pueda recuperar su vehículo. Su vehículo, es que es muy importante, está bien asesorado, es importantísimo. Correcto. Entonces, en este caso, tiene que esta persona acudir al Ministerio Público, a la Fiscalía que está conociendo del robo de su vehículo y hacer una solicitud donde debe acreditar ser el propietario del vehículo automotor con la documentación respectiva, en este caso, pues, digamos, el certificado de registro emitido mínimo por el título de Instituto propiedad, claro, de Tránsito y Transporte Terrestre, lo consigna o consigna la documentación que ampara que él es el propietario, como por ejemplo un documento de traspaso de vehículo automotor debidamente autenticado en una notaría, y el fiscal tiene la obligación de que luego de que le sean practicadas las experticias de reconocimiento de seriales a ese vehículo y se identifique el vehículo y se verifique que tiene los seriales originales, como es el caso. Como el caso de este señor. Y las placas originales las también. Placas originales, entonces tiene el fiscal el deber de entregar ese vehículo automotor. No puede hacer tardía su decisión. Tiene la obligación, conforme a nuestra Constitución y conforme a las mismas directrices que han emanado de la misma institución del Ministerio Público a través de circulares, de dar respuesta inmediata.
y entregar a la persona este vehículo, ordenar la entrega para Claro. que la persona con su oficio vaya al estacionamiento respectivo y retire su vehículo automotor. ¿Cuánto tiempo dura este trámite que tú acabas de decir? Estamos hablando del supuesto, Brigner, que el carro tenga los seriales perfectamente, como en el caso que nos ocupa, porque iniciamos con este caso como macro. Claro. ¿Cuánto tiempo dura esa entrega, o debe durar la entrega, si todo está bien? Bueno, suponiendo Que todo una está situación bien. ideal, ¿no? Ajá. Supongamos pues que la persona fue notificada de que el vehículo se recuperó hoy, vamos a hablar hipotéticamente, mañana va al Ministerio Público. Si el vehículo fue recuperado hoy, a ese vehículo hay que hacer una experticia. Entonces el fiscal ordena la práctica de esa experticia de reconocimiento de seriales para determinar su identificación y su licitud. Esa orden la puede emitir el fiscal al 6CPC, también puede hacerlo a la Guardia Nacional, que tiene un laboratorio donde practican este tipo de experticia, y una vez elaborada esa experticia o practicada como tal y remitida al fiscal del Ministerio Público, pues tiene la obligación de entregarla. Hablando de un caso ideal. Muy ideal. Sí. No hablemos tan ideal, vamos a hablar de realidad. La realidad es un poco lenta, ¿no? Bueno, lenta. Pero lo tardío que lo puede hacer es mientras el oficio sale, llega al 6CPC. Le practica la experticia, Sí, le pero eso es practica la rápido, experticia. se practica rápido esa Eso experticia. debería ser rápido. Pero más o menos, cuando tú que fuiste fiscal, ¿cuál es más o menos el tiempo que dura para que este amigo que nos está escuchando, que seguramente que nos está escuchando, Claro. Brigner, no se desespere? O sea, ¿qué le decimos? Mire, ¿cuánto tiempo puede durar? Sí, bueno, si las instituciones funcionan correctamente y todo se realiza en el orden que dice la ley, está establecido ¿verdad? en la ley, Ok. pues una persona debería recuperar su vehículo máximo en 3, 4 días, ¿no? Máximo. Brigner, no me digas eso porque eso no pasa, Brigner. Bueno, Por eso favor, tú sabes realmente que tú no y yo pasa. fuimos, trabajamos dentro del poder, o sea, dentro de esta Pues institución. claro, estamos hablando del deber ser, ¿no? No, Pero no, eso no pasa. o Eso sea, no pasa, amigo. Mira que Brigner también o sea, estamos hablando de la idea. Claro, estamos pero hablando Brigner, de la ahora idea. vamos a hablar Pero- ahora de lo que pasa en la Sí, realidad. aquí ¿Cuánto tiempo dura? Lamentablemente las instituciones son muy burocráticas. Sí. Y fíjate que el señor está denunciando. Desesperado ya que está no desesperado sabe que cómo le dan hacer. respuesta y dice él ahí que el vehículo tiene seriales originales. Y, fíjate, imagínate y no tú. le dan respuesta. Ok. Entonces, lamentablemente, pues tenemos instituciones que funcionan, son muy lentas en estos procesos. Entonces, mientras el señor va a la fiscalía, mientras él consigna la solicitud, mientras le elaboran ese oficio para que se practique la experticia, pueden pasar 3 días. Eso unos cuantos no meses. hay papel, No, ay, etcétera. no, qué horror, qué horror. Mira, amigo, eso dura más o menos un año. Un año, Vino no lo quiere decir porque él de verdad, el Ministerio Público llega al corazón, pero eso dura más o menos un año. Y asesorado bien por un abogado porque si no dura toda la vida. Entonces, fíjate, en el próximo espacio vamos a conversar de otro supuesto. Vamos a hablar del supuesto de que los seriales no sean los seriales o que 2 o 3 personas se acrediten la titularidad del carro. Entonces, en el próximo espacio seguimos conversando con Brigner Davoy del tema que hoy nos ocupa. Ya regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta nuevamente en Solución Final y conversamos con el abogado Brigner Davoy. Brigner, como dijimos en el segmento anterior, ¿qué pasa cuando, porque en el otro segmento que todo estaba perfecto, los seriales estaban bien, las placas estaban bien, pero qué pasa cuando el carro objeto de la investigación no corresponde a los seriales originales con lo que arroja la experticia que se hace en ese caso? Claro, fíjate, es importante destacar también, siguiendo el mismo tema que... Ok. El mismo caso, perdón, que el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el fiscal tiene el deber de entregar el vehículo, ¿correcto? Claro. Pero siempre y cuando no sea imprescindible para la investigación. Muy importante que Es me un digas detalle eso, es importante, correcto. porque si es, por ejemplo, un caso de homicidio y se requieren hacer experticias dentro de ese vehículo, entonces el fiscal no lo puede entregar. Aunque Claro, esté totalmente lícito, o sea, correspondan las correcto. experticias. Muy importante Aunque que la lo persona aclares. lo solicite y acredite la propiedad y los seriales del vehículo estén totalmente originales, si el fiscal aún requiere ese vehículo para su investigación, pero tiene el deber de notificarle a la persona. Ok. O sea, la persona hace la solicitud y el fiscal tiene que emitir una Fundamentar. decisión y decirle, ciudadano fulanito de tal, niego la entrega del vehículo en razón de que se requiere para practicar tales experticias, una vez finalizada la investigación
o una vez que esta fiscalía ya considere que no es necesario, se procederá a la entrega. Claro, es importante que aclaremos eso, pero se le puede entregar, por supuesto. Claro, que claro. el amigo, cuando esos casos pasan, tú como fue fiscal, pues estableces, argumentas, y una vez que se culmina la investigación tienes que entregar el vehículo. Correcto. Ok, es muy importante la acotación. Sí. Pero ahora, ¿qué pasa en el caso que te Ajá. acabo de plantear? Y bueno, y otros casos hipotéticos que se dan en la realidad, pues porque lo hemos observado en la experiencia que hemos tenido, es aquellos vehículos que también fueron objetos de robo o de hurto, pero que cuando llegan al Ministerio Público recuperados, presentan alteración en los seriales, chapas suplantadas, presentan irregularidades en cuanto a la identificación, en lo que respecta a sus seriales de identificación. Ok. En estos casos, pues hay muchas formas de detectar las irregularidades, y este tipo de irregularidades pudieran ser, por ejemplo, seriales falsos, seriales totalmente devastados, o sea, destruidos. El vehículo no se logra identificar en estos casos. O sea, no sabemos. Qué difícil, ¿verdad? Sí, no desconocemos los seriales de ese vehículo y, pues, lamentablemente, en esos casos, pues, ¿cómo acreditas tú la propiedad de un bien que tú lo tienes identificado con un serial y resulta que no está allá? Vehículos que también tienen chapas suplantadas, o sea, que no tienen los remaches originales. Que vienen de planta, entonces presentan ciertas irregularidades. En estos casos también hay solución, ¿no? Solución desde el punto de vista legal. La Fiscalía tiene una circular que emitió el despacho de la Fiscal General en el año 2012, donde estableció las instrucciones para este tipo de circunstancias, este tipo de vehículos que presentan irregularidades. En esos casos, todas las fiscalías del Ministerio Público, generalmente, cuando el vehículo presenta seriales falsos, seriales alterados, niega las entregas de los vehículos. ¿Por qué? Y eso es importante que la gente lo entienda. Es importante porque a veces mucha gente no sabe lo que tú estás explicando. Sí. Y entonces hay retaliación contra los fiscales y hablan mal de ellos. Pero claro. Entonces, atento a lo que está explicando aquí Brickner. Claro, eso tiene una razón muy lógica. Y es que cuando hablamos de la experticia de reconocimiento técnico, ella que persigue es identificar al vehículo. El vehículo tiene un serial que viene de planta que lo identifica como un vehículo único. ¿Okay? Claro, entonces, correcto. ¿Qué sucede? Que actualmente y desde muchos años han existido estructuras, personas que se asocian. Bandas organizadas. Sí, bandas organizadas que se dedican a este tipo de delitos. Entonces, ¿qué hacen? Roban, hurtan vehículos para desvalijarlos y, como dicen vulgarmente, montar otros vehículos. O sea, con la carrocería, un vehículo que fue, por ejemplo, chocado, entonces se roban o se hurtan otro, lo desvalijan y lo colocan en otro chasis. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú haces en ese proceso, pues se generan daños en los seriales de identificación. ¿Y qué se presume cuando un fiscal recibe un vehículo en esas condiciones? Que es de procedencia ilícita. Claro, es correcto. Entonces, si hay un vehículo, por ejemplo, que tiene sus seriales de identificación devastados totalmente y el serial original no afloró, porque hay un proceso para hacerlo para obtener la identificación original. Entonces, tenemos un vehículo que desconocemos su procedencia. Entonces, se presume que su procedencia es ilícita, porque una persona se pudo haber robado un vehículo muy costoso, una camioneta muy costosa, le devasta los seriales y se la vende a otro. Claro, qué horror. Y el que la compra la puede comprar bajo la conciencia de que está en esas condiciones, como pudiera ser una persona estafada también. Por supuesto, eso, ahí está el detalle de ahí eso. Está el detalle. Entonces el fiscal del Ministerio Público niega la entrega de ese vehículo porque presume que es de procedencia ilícita. ¿Qué sucede? Que en estos casos, esta persona que pudo haber sido estafada puede acudir al tribunal una vez que... ese es el procedimiento. Que, digamos, el Ministerio Público negó el vehículo porque existen diferencias en cuanto a la propiedad. ¿Dónde debe recurrir el señor, la persona afectada? El que dice ser el propietario? Sí. En este caso, esta persona, una vez que recibe la negativa del fiscal del Ministerio Público, debe ir al tribunal, a un tribunal de primera instancia en funciones de control de la jurisdicción donde está, del Estado, donde ocurrió el hecho, donde fue negado el vehículo, y hacer la solicitud. Esa solicitud también recomendamos siempre que sea que la persona debe estar asistida de abogado, debe ir bien fundamentada porque él tiene que explicar por qué razón adquirió un vehículo en esas condiciones y acreditar la documentación que le fue entregada o que posee para el momento. Claro. Respecto a ese punto, es importante destacar que, de conformidad con esos mismos artículos 293 y 294,
los tribunales evalúan las circunstancias que se plantean y entregan en guarda y custodia los vehículos automotores. Ahí ha habido 2 pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia con relación a este tema. Okay. Uno de ellos hace referencia a que en estos casos, como la persona tiene la posesión pacífica, pública, que la tiene claro, que demostrar, reiterada y pacífica, reiterada en el correcto. tiempo de ese vehículo, entonces eso frente al Estado le genera mejor derecho a él. Claro, el buen derecho. Entonces se presume que lo posee de buena fe y por eso los tribunales, muchos hacen referencia a esta sentencia que es del año 2005, entregan los vehículos en guardia y custodia. Esa entrega no le permite, no te genera propiedad. No te genera propiedad sobre el bien. También es difícil eso ahí, ¿verdad? Es como una entrega ahí Un provisional. préstamo ahí Sí. para que lo uses y lo disfrutes. Sí, incluso el artículo dice que el vehículo debe ser devuelto cuando la autoridad lo requiera. Qué absurdo eso, ¿no te parece Sí. absurdo? Entonces, claro, es un tema también discutible, porque fíjate que el Ministerio Público lo niega porque presume que es de procedencia ilícita y hay quienes dicen, incluso hay jueces que los niegan también, porque dicen, bueno, yo no lo voy a entregar porque entonces estoy de alguna manera avalando esos actos ilícitos que vienen desde allá. Claro, lo que pasa es que esa jurisprudencia tiene su fundamento en el buen derecho. Correcto. Claro, porque vamos a ponernos también en el lado del dueño. Si yo de repente compro un carro de buena fe y el carro está limado, Así entonces es. yo tengo que demostrar la posesión pacífica y eso te hace acreedor de algún tipo de derecho. Lo que yo siempre le he visto ese riesgo es que el carro está en guardia y custodia. Sí, no lo Entonces puedes no lo puedes vender, lo puedes nada más usar. Y si, como dices tú, cuando el tribunal establezca que tienes que devolverlo, tienes que devolverlo. Así es. Entonces eso es como que también complicado, pero bueno, es mejor tener un vehículo que no tener ninguno. Sí, ¿Ok? lo mejor es cuando vas a adquirir un vehículo, es asesorarte bien, verificar bien los documentos que amparan la propiedad de ese vehículo, Claro. de quien te vende, ir a los organismos de seguridad, tránsito terrestre, 6CPC, para que ese vehículo sea revisado, que tenga sus seriales de identificación totalmente originales, que la documentación sea original, porque también Eso se es está importante. observando mucho que están estafando a las personas con documentos falsos. Y hay un problema. ¿Cómo opera eso? Hay- ¿Ese modus operandi? Bueno, ahorita hay algo muy público y todo el mundo lo sabe y casi que y muchas personas lo hacen o lo acostumbran porque piensan que es algo normal y es sacar estos que llaman títulos directos. O sea, un certificado de registro del vehículo, por Eso ejemplo, es grave. tú compras el vehículo, el señor nunca te hizo el traspaso en la notaría y entonces a ti te parece más fácil pagarle a un gestor y que te saque el título, como lo llaman, directo del INTT. Y lo peor es que hay funcionarios, porque para que ese título sea generado, Claro. tiene que haber una complicidad con algún funcionario del Estado, específicamente de tránsito terrestre, para que ese certificado de registro sea emitido sin el respaldo que acredita la propiedad. Mira qué interesante lo que acabas de decir. En el próximo segmento vamos a culminar con el programa y vamos a dar entonces la solución final y los tips. Pero vamos a continuar con los famosos títulos directos. Ya regresamos a solución final. Ya estamos de vuelta en solución final y dejamos la conversación con mi querido Brigner en los llamados y muy de moda títulos directos. Yo considero que los títulos directos son acciones fraudulentas, porque como tú explicabas, ¿verdad? Omiten el paso del registro o de la venta directa para saber de dónde viene el vehículo. ¿Cómo se configura esa acción fraudulenta de los títulos mal llamados directos? Sí, fíjate. Ahí es un tema ya, o sea, es muy público, todo el mundo lo dice. Muy público, vale. Y Hasta es los muy- abogados lo dicen, ¿oíste? Claro, y es muy delicado porque fíjate, cuando compras un vehículo, lo normal es que vayas a una notaría y hagas el traspaso a través de un documento de compraventa. Claro. Y el notario lo autentica y con ese documento tú vas al INTT y solicitas tu certificado de registro a tu nombre. Claro. ¿Ok? Previamente con la venta y previamente ante la experticia, entiendo que es así, ¿verdad? Que Correcto, tú acabas claro. de decir eso. Sí, sí, correcto. Tiene Ok. que tener su experticia, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hace la gente? La gente agarra y le parece más fácil y le pagan Sí. a un gestor o a cualquier otra persona y omiten ese trámite, ese paso y obtienen ese título, ese certificado de registro del INTT de manera directa, ¿ok? Sin cumplir con El traspaso de la traspaso. propiedad, que es lo más importante, Claro. que es lo que genera la venta, configura Correcto. la venta. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que compran un vehículo
y ese vehículo, quien te lo vende, tienes un título directo. Y resulta que si esa persona, está viendo mucho ahora, que esa persona que tiene ese título directo, ese certificado de registro directo, no le pagó el vehículo a quien se lo compró, ¿correcto? A uno más ¡Qué atrás. horror! Entonces, ¡Qué horror eso! viene- ¡Qué fraudulento! Claro, entonces viene esta otra persona y denuncia que A esa persona. que a esta persona lo estafó. Al primer vendedor. Sí, bajo una circunstancia pues que no vamos a caer en detalle porque Claro, sí, nos alargaríamos mucho. Entonces denuncia que este vehículo, él nunca lo traspasó, no, yo nunca le firmé en notaría el traspaso. Y entonces, ¿cómo él obtiene un título, un certificado de registro en tránsito terrestre si nunca le fue transferida la propiedad? Entonces, con ese título le vendió a otra persona y esa persona que adquirió el vehículo, ese tercero, pues también es víctima de una estafa. Claro, porque si él sí pagó el carro. Él pagó el Él carro. sí pagó el Ok, el y este le costo del vendió con un vehículo. certificado de registro que obtuvo de manera fraudulenta, porque no tiene respaldo en el INTT. Entonces, fíjate que ya ahí estamos visualizando una estafa. Una estafa. Donde están involucradas ya varias personas. Pero es que además de eso, y eso lo tienen que hacer los fiscales del Ministerio Público, no dejarlo hasta allí, hay que indagar sobre ese certificado de registro, quién lo emitió. Porque los Claro. certificados de registro, cuando tú pides el historial al INTT, te mandan un código del funcionario que tramitó ese certificado de registro. Y en una ocasión, te comento, cuando era fiscal del Claro. Ministerio Público, le solicité a Tránsito Terrestre en Caracas que me informara a qué funcionario de Tránsito Terrestre le pertenecía ese código, porque él está incurriendo en un ¿Y cuál delito. fue la respuesta? No, nunca me respondieron. Entonces, Ay, no, pero qué cosas también sí. tan danteca Claro, la entonces justicia. ya es una responsabilidad de Tránsito Terrestre, Claro. porque es que es algo tan público que no, yo saco un directo. No, es que, mira, tú que tocaste este tema, sabes que ya me preocupé, porque muchísimos amigos nuestros que son abogados y también penalistas ahora Sí. hablan de título directo. Correcto. O sea, es una acción fraudulenta, porque no lo había visto como tú lo estás viendo. Fíjate, una persona que no, un A compra un carro, no lo paga y ese mismo A omite el paso de la venta ante notaría y lo vende a un B. Y lo vende. Ya eso es un fraude. Estafó dos personas. Ha estafado a dos Ajá. personas. Y además de eso, para él obtener ese título, que es lo que también hay que ir un poco más allá, para él obtener ese título, que fue el medio de comisión, Claro. ¿ok? Se confabuló con un funcionario de tránsito. Por supuesto. Que cometió delitos de corrupción Por también. supuesto. Porque está recibiendo dinero para omitir trámites que tiene el deber de cumplir. Qué horror. Y no lo hace. No, y aparte que es fraudulento, fíjate, todos los requisitos para poder registrar la venta no se cumplieron. No ¿Dónde se está el cumplieron. documento antes de venta para poder pasar el título a su Claro. nombre? Entonces, cuando Mira, tú pides allá a Tránsito Terrestre que te envíen el historial de un vehículo, te dicen, este certificado de registro no presenta respaldos. O sea, él fue pero ¿cómo lo ingresado. materializaron entonces? Ajá, entonces él fue Qué ingresado absurdo, al pues. sistema sin tener el respaldo de Mire, la transferencia de la propiedad. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero es importante que todas las personas que nos están escuchando sepan, oído al tambor, mucho cuidado con esos títulos directos, con esas ventas a través de títulos directos, porque sabemos entonces que puede encerrar una acción fraudulenta. Claro. Brickner, llegamos ya al final del programa, bien interesante, pues será la primera de muchas veces que nos vas a acompañar en Solución Final. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hacemos a la persona que nos escribió para que pueda solventar su problema? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, las recomendaciones fundamentales Ok. es que así como vamos al médico, así como vamos al psicólogo, así como Buscamos acudimos un profesional a especializado en muchos el área. profesionales, a un contador público, pues tenemos que, para este tipo de temas, buscar un profesional calificado, Ok. no gestores, hay que buscar abogados que nos orienten, que nos asesoren para poder realizar estos trámites de forma legal y sobre todo para evitar que nos estafen. Ok. Porque ahorita el dinero es difícil. Claro, muy difícil. Ajá, y los bienes hay que resguardarlos, hay que protegerlos. Si vamos a vender un vehículo, hay que verificar bien a quién se lo estamos vendiendo, Claro. con quién estamos haciendo una negociación y sobre todo por los temas que hay actuales también, que los puedes más adelante conversar y informar sobre todas estas transferencias que se están haciendo a través de los bancos de Sí. extranjeros, que entonces te devuelven la transferencia, etcétera. Hay que tener mucho Sí, cuidado ya con todas esas cosas. tuvimos un caso de eso. Ajá. Mira, de verdad que bien, que bien. Gracias, Brickner, por acompañarnos pues, y habernos dado toda tu experiencia, porque creo que fue bastante educativa. Como te dije, pues
volveremos a invitarte Gracias. porque creo que el tema fue corto. ¿Cuáles son tus redes rápidamente? Mi Instagram, @davoinbriner. Tenemos un proyecto también que estamos desarrollando que es @recupera tu vehículo. Ok. Trabajamos con esta materia y estamos especializados en el área penal y podemos atender cualquier solicitud relacionada con vehículos, que no está vinculado solamente al robo y hurto de vehículos automotores, sino también a las estafas, Ok. también al transporte de mercancía, cuando se cuestiona la licitud de la mercancía que transporta un vehículo y es retenido el vehículo también. Amigo, llama y contacta a Brigner porque es una persona especialista. Bueno, definitivamente llegamos al final del programa. Recuerden, nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.